Hoy en el Congreso llega a ti. Haremos un recuento sobre los principales proyectos que quedaron pendientes al finalizar el 2020 y que se han de priorizar en este nuevo año. Para ello vamos a conversar con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Quédate con nosotros. Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro primer programa del 2021, así con mucha energía, porque así es que debemos iniciar este año cargado de positivismo, de energía, de saber que si nosotros queremos y apostamos a tener un país mejor, con un 2021 mejor, menos traumático que el 2020, lo podemos conseguir, pero esto trabajando conjuntamente con las autoridades y sobre todo, señores, siendo prudente y continuar respetando estas medidas que aunque para muchas personas no sean graciosas, lamentablemente tienen que ser así las cosas para evitar o por lo menos tratar de que esta pandemia continúe pues llevándose a tantos y tantos seres queridos. Así es que feliz 2021, a trabajar fuerte y a seguir con fe en Dios. Bienvenidos. Y con esa misma energía con que dimos la bienvenida, pretendemos y seguiremos pues desarrollando todo el programa y todos estos días. Por eso le pedimos a Dios que nos dé salud, igual a todo el pueblo dominicano. Y nos vamos de inmediato pues a la provincia de Elías Piña. Allá tendremos el representante del día de hoy de esta semblanza. Aris Iván Lorenzo Suero nació el 25 de noviembre de 1968 en Comendador, provincia Elías Piña, República Dominicana. Realizó sus primeros estudios en su natal Comendador, Elías Piña. Desde joven exploró seguir los pasos de su padre, enlistándose en la Academia Militar Batalla de las Carreras durante un año. Aris Iván Lorenzo Suero realizó sus estudios de educación superior en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en 1994, obteniendo el título de licenciado en Derecho. Posteriormente fue catedrático de esta universidad y asesor de tesis, así como catedrático de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. En su carrera profesional se destaca haber sido consultor jurídico en la sección de proventos de la Liga Municipal Dominicana, además de desempeñarse como abogado ayudante de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana. También laboró como director de compras públicas en la Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno y en el año 2001 se desempeñó como asistente legislativo, enlace entre el Poder Ejecutivo y el Senado. En el año 2002 entra a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, alcanzando la posición de vicepresidente nacional de la Juventud y director de comunicaciones. En el año 2006 fue designado como viceministro de Trabajo y luego como consejero de la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe, Haití. En el año 2014 fue designado por el expresidente Danilo Medina como director de Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, entre otros cargos. Actualmente, Lorenzo Suero es senador de la República en representación de la provincia de Elías Piña, vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el órgano legislativo de la Cámara Alta. Pues nosotros en el Congreso Llega a Ti continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para hacer eso, precisamente, continuar llevando el Congreso hacia todos ustedes a través del canal 4RD y precisamente hablando de conocer y llevarle las leyes, queremos que ustedes pues conozcan de qué trata la ley 146-02 en este segmento Conociendo la Constitución y las Leyes.
Ley de Seguros y Finanzas de la República Dominicana. En fecha 26 de julio de 2002, fue promulgada la Ley 146-02 sobre seguros y finanzas, la cual deroga, entre otras, a la Ley 126 sobre seguros privados del 10 de mayo de 1971 y la Ley 4117 sobre seguro obligatorio de vehículos de motor que anteriormente conformaban la legislación de seguros. En sus disposiciones generales, esta ley establece los ramos en que pueden operar las compañías de seguros autorizadas, entre los que se encuentra el ramo de vehículos de motor y responsabilidad civil derivada de dichos vehículos. La Ley 146-02 tiene como objetivo transparentar el negocio del seguro, siendo un instrumento legal que permite controlar y supervisar el mercado del seguro acorde con el nivel de desarrollo que impera en el país. Esta actividad, dividida en 22 títulos, los cuales abarcan respectivamente definiciones, disposiciones generales, contratos de seguros, fusión de compañías y traspaso parcial de cartera, entre otras. La misma se refiere a ciertos términos que participan en la práctica usual y general de las operaciones de seguros en la República Dominicana, tales como seguro, contrato de seguros, endoso o anexo, asegurador intermediario, etc. Parte de las medidas tomadas por el gobierno para reducir la incidencia del COVID-19 fue pedir al Congreso Nacional de la República una extensión del periodo de emergencia de 45 días más, que fue aprobado por los diputados. Para conocer un poco más acerca de todo esto, pues vamos a pasar con una historia de parte de nuestro colaborador Ramón Santana. En sus motivaciones para el nuevo estado de emergencia aprobado este miércoles por los diputados, el Ejecutivo señaló que los casos positivos activos de COVID-19 en el país están por encima de los 30,000, así como una gran ocupación hospitalaria, lo que hace necesario el mantenimiento del estado de excepción. 553 guión-20 del 15 de octubre del año 2020, 683 guión-20 del 1 de diciembre del año 2020 con pago a partir de la fecha del 16 de enero. El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, dijo que su organización está en la disposición de trabajar con el gobierno para mitigar los efectos del coronavirus, aunque critica la efectividad de la lucha. Simplemente nos abocamos a conocer esta nueva propuesta de autorización del Congreso a los fines de que el presidente de la República pueda limitar derechos fundamentales que solamente con esta aprobación pudiera ser posible. Mientras que Rubén Maldonado afirmó que la posición de su partido está acorde con la situación sanitaria que vive el país, al tiempo de recordar que habían recomendado aumentar el nivel de movilidad, pero que en el actual momento no es posible. Hoy las estadísticas informan que alrededor de un 30% o algo más está saliendo positivo en la prueba que se está haciendo. Hay un repunte a nivel mundial. Inclusive se ha detectado una nueva cepa. En tanto, Amado Díaz del PRM pidió el cierre de los debates y advirtió que la situación ameritaba la aprobación inmediata de la resolución. Quiero pedirle a mis colegas diputados que pospongamos nuestra réplica de los discursos anteriores y que nos aboquemos a votar. Con esas expresiones le estoy solicitando al presidente de la Cámara un cierre de debate y que conozcamos el estado de emergencia. El nuevo estado de emergencia aprobado en la Cámara de Diputados y que deberá ser conocido en el Senado, de ser avalado, entraría en vigencia a partir del 16 de enero próximo. Para el Congreso llega a ti Ramón Santana Álvarez. Gracias a nuestro colaborador Ramón Santana. Señores, a pesar de que el COVID-19 se ha llevado a tantas personas a nivel mundial, hay quienes todavía se atreven a decir que esto es un invento, que esto es un cuento y que quieren pasarse la vida haciendo lo que le da la gana y desoyendo pues las disposiciones oficiales. Y déjenme decirle que en países como Europa tuvimos cifras, récords de muerte de que en un día 1,000 personas fallecieron
producto del COVID-19, pero esa cifra es actualmente, ni siquiera ocurrió cuando inició la pandemia, sino ahora. Eso quiere decir que está habiendo un rebrote y se está hablando de una nueva cepa. Y sepan ustedes que el hecho de que el gobierno haya tomado medidas como estas tan drásticas, eso le da a usted una idea de que se necesita realmente un control, porque no es gracioso para ningún gobierno cerrar el comercio, cerrar todo lo que le da dinero. Si lo está haciendo es porque quiere proteger a los ciudadanos, que son la base fundamental, señores, de cualquier nación. Siempre cuando se toman medidas va a haber opiniones a favor y en contra. Como este es un programa democrático, es lo que vamos a pasar a que ustedes conozcan las opiniones a favor y en contra precisamente de legisladores. El gobierno dispuso que la circulación vehicular y de personas sea hasta las 7 de la noche, a la misma hora que inicia el toque de queda, al tiempo de solicitar 45 días más de estado de excepción. Estas medidas provocaron reacciones en diputados como Ramón Bueno y José Santana del Partido Revolucionario Moderno, quienes aprueban las nuevas disposiciones y creen que deberían ser más severas. El indicativo es de que él está previendo la situación que puede venir. Los dominicanos tenemos que entender, cada uno de nosotros, que no es por Luis, no es por ti, no es por mí, es por cada uno de nosotros. Entonces la situación que se está viviendo y lo que se acaba de ver en estos días de Pascua es que la gente como que no le tiene miedo a la muerte. Se ha ido, no vamos a decir abusando, pero se ha ido tomando demasiado confianza en los niveles de flexibilidad que ha dado el señor presidente de la República. Yo creo que el nivel de endurecimiento es necesario ahora y es determinante para parar esto y empezar a hacer los grandes cambios que necesita nuestro país. El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, criticó el endurecimiento de las medidas y aseguró que no han sido bien enfocadas. El gobierno tiene que tomar medidas desde el punto de vista sanitario. El uso obligatorio de la mascarilla, que ya lo hemos hablado, la higiene, la limpieza de las manos para no llevárnosla a nuestras narices, a nuestros ojos y a las diferentes partes del cuerpo, es decir, la parte de manitos limpias, alcohol y el distanciamiento social. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que van a sesionar una semana sí y la otra no, en consonancia con el reforzamiento de las medidas restrictivas de parte del Poder Ejecutivo. Para el Congreso llega a ti, Yuberkis Guante. Gracias a Yuberkis Guante, que ella la pasó muy bien, su año nuevo. Me dijo, respeté todas las medidas anti-COVID como manda la ley. Me di mi humo, pero trancada en mi casa. Muy bien, eso está muy bien. Ahora vamos a conocer la opinión de los ciudadanos sobre estas medidas adoptadas por las autoridades para contrarrestar esta pandemia. Desde mi punto de vista, hay que adaptarse a la norma, a la medida de él, pero no creo que eso sea solución para combatir eso. Y esto es por el bien de nosotros, para el bien de nosotros, por la salud de todos. Y nosotros los dominicanos no entendemos que es por el bien de uno. No, nada más queremos estar en chelcha y en bebedera. Hay que acatar la medida por el bien de nosotros y lo de nuestro. La gente no quiere entender y la gente cree que esto es un juego. Esto es algo en serio, que la gente no lo entiende. Seguimos con el Congreso Llega a Ti, que de seguro, Dios mediante, seguirá llegando con más fuerza en este 2021. Ustedes pues han sido testigos de versiones circuladas en las redes con relación a un supuesto altercado que tuvo el diputado Sadoki Duarte, con relación a una agente de la Policía Nacional allá en su natal Cotuí. Hoy, la pasada semana, pues él en el hemiciclo allá pues agotó un turno para explicar cuál es la situación real. También pues la Cámara dará a conocer pues su versión en torno a esto con una investigación pues que está realizando. Vamos a conocer lo que dice Sadoki acerca de este incidente. No he cometido ningún hecho, pero el juzgarme sin ubicar y encarnar
los principios establecidos en la Constitución de la República, en su artículo 68 y 69, y el artículo 24 del Código Procesal Penal, donde establece la presunción de inocencia de una persona que no ha cometido un hecho que se le está imputando. Y no escucharse para evacuar cualquier tipo de opinión, el acerar la ley, el acerar la Constitución, es afectar el régimen democrático que tiene que primar en la República Dominicana. Bueno, distintos sectores de la vida nacional pues llevaron a cabo una lucha para que fuera eliminado el matrimonio infantil en la República Dominicana y finalmente pues este proyecto fue convertido en ley y fue eliminado o modificado el artículo 144 del Código Civil que establece que un hombre y una mujer que vayan a contraer matrimonio tienen que tener 18 años. Si no lo tienen bajo ninguna circunstancia, entonces podrán contraer nupcias. Y fue entonces derogado el artículo 145 que daba cierta gracia al gobierno de permitir que jóvenes menores de edad pudieran casarse. Eso ya no va a ocurrir. Nosotros felicitamos al Congreso Nacional porque entendemos que a los niños hay que dejarlos disfrutar su edad de niños y que el matrimonio es una responsabilidad, pero para personas adultas. Profesor, coge el teléfono. Ha permitido enriquecer y mejorar este proyecto, en el sentido de que el Senado pudo identificar otros artículos y disposiciones de carácter legal que de alguna manera amparaban la posibilidad de que menores de edad contraigan matrimonio en la República Dominicana, y el texto que ellos nos envían en términos generales es un texto más sólido, más robusto y que nos permitirá hoy regalarle de regalo de fin de año, a pesar de estos momentos difíciles. Bueno, vamos a rectificar una partecita. Con relación a la gracia al gobierno, es una dispensa que se le da a un juez para ser más exacto y como somos personas que llevamos el Congreso, tiene que ser correcto lo que se diga aquí. Es una dispensa que tenían los jueces de poder casar a personas que fueran menores de edad. Pues esa dispensa fue eliminada. O sea que si usted no tiene 18 años, no podrá casarse. Bueno, señores, muchos fueron los proyectos de leyes que se quedaron sobre la mesa, iniciativas de congresistas nuevos, otros que tienen ya muchísimos años dando tumbos en el Congreso Nacional, que llevan, aunque usted no lo crea, entre 20 y 25 años y más. ¿Por qué están ahí? Son diversas las razones que tienen o que han habido para que tal o cual proyecto no sea aprobado. Parte de esas situaciones pues han sido conocidas por todos ustedes porque las hemos traído acá a los estudios y al programa El Congreso Llega a Ti. Nosotros tenemos una historia sobre ese particular con nuestro colaborador Ramón Santana. Este año 2020 estuvo muy limitado en materia institucional, ya que en marzo, por consecuencia de la pandemia del COVID-19, se cerraron todas las actividades públicas y privadas, lo que afectó las labores del Congreso Nacional. No obstante, ese poder del Estado conoció importantes proyectos de leyes que fueron soporte al Poder Ejecutivo en materia del manejo de la pandemia, principalmente en la aprobación de 7 estados de emergencias e iniciativas para la obtención de recursos extraordinarios. Dentro de las principales iniciativas legislativas y en la que se involucró el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo la prohibición del matrimonio infantil en el Código Civil. Hemos conocido una gran cantidad de proyectos, hemos conocido cantidad de proyectos casi similar al último año legislativo, lo que indica que la Cámara va cumpliendo con su rol. Sin embargo, para el 2021 el Congreso Nacional tiene una tarea pendiente en relación al conocimiento de importantes leyes que llevan años en discusión, algunas por tratar temas controversiales. Nosotros pretendemos conocer cómo son la ley de deporte,
que la estamos trabajando y que está casi lista, el Código Penal, que lo estamos trabajando y que está casi listo, el Código Civil está un poquito más atrasado, pero vamos avanzando con él, y en fin, tal y como nos comprometimos con la sociedad, hemos cumplido con el rol de lo que dijimos el pasado 16 de agosto, que íbamos a desempolvar una gran cantidad de proyectos que estaban durmiendo el sueño de los justos. Es el conocimiento del Código Penal con relación a procurar que este código, que ya tiene cientos de años, pueda ser actualizado. También el Congreso Nacional, específicamente el Senado de la República, realiza trabajos de remozamiento y tiene en carpeta para el 2021 tecnificar el conteo de los votos. A partir de la legislatura que viene, febrero, tenemos el voto automatizado en el hemiciclo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se han propuesto en el caso del Código Penal, una de las leyes estancadas, que el tema de las 3 causales forme parte de una ley especial de salud para no seguir retrasando la aprobación de esta importante legislación. Para el Congreso llega a ti Ramón Santana Álvarez. Miren, en esta ocasión yo quiero darle la bienvenida a este set a una persona que ha sido parte esencial de la realización de este programa El Congreso Llega a Ti. Él es el diputado Tobías Crespo, quien nos ha acompañado en varias ocasiones en este programa, pues llevando sus conocimientos, dando sus explicaciones en torno a proyectos de suma importancia para la vida nacional. Una vez más, en este año, nuestro primer invitado de este año 2021. Tobías, gracias hermano, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ti, Mayra Ogando, por invitarme de nuevo a este espacio. Para mí realmente es un placer, un afortunado de que me hayas invitado en varias ocasiones y de que sea yo que inicie este primer programa del año 2021, un año que esperamos que sea mejor que el año que ya recién pasó, y que todos estos problemas de esta pandemia, los problemas económicos y sociales, pues podamos superarlo. Ese es el mayor deseo nuestro para no solamente los dominicanos, sino para el mundo. Qué bueno, que Dios te escuche, porque de verdad que lo necesitamos, pero pienso que debemos seguir apostando a que existen en este país buenos ciudadanos y que conjuntamente con las autoridades todavía vamos, ¿verdad?, a trabajar para que así sea. Sí, cada uno de nosotros debemos aportar nuestro granito de arena y entender que es una situación que no se resuelve desde un punto, sino que cada uno de nosotros somos un eslabón en esa cadena que llevará definitivamente, cuando ya tengamos la vacuna y que se hayan mitigado los efectos de esta pandemia, pues a tener mejor calidad de vida. Eso es cierto, pero mientras llega lo de la vacuna, necesariamente las autoridades pues tienen que tomar medidas para continuar contrarrestando la intensificación de esta pandemia, y por tanto la semana el gobierno se vio precisado a endurecer esas medidas para pues contrarrestar esta pandemia, porque según informe a nivel mundial pues está como un rebrote, y quisiéramos saber de ti cuál es la posición que tú tienes en torno a esta disposición del gobierno y cuál es la valoración, si entiendes que son las medidas correctas o que deben ser más drásticas, porque viendo el día a día vemos que los ciudadanos, no todos, claro, pero como que han obviado un poco lo que es esta pandemia y están haciendo la vida normal como si no existiera. Sí, mira, nosotros en diferentes ocasiones hemos planteado la propuesta no solamente particular de Tobías Crespo, sino también de la Fuerza del Pueblo. Hemos respaldado el estado de emergencia, el estado de excepción, delimitando de que la movilidad, el desplazamiento, el derecho al libre tránsito no sea conculcado. ¿Por qué? Porque el toque de queda o evitar que las personas se desplacen lleva a que una serie de actividades, no solamente económicas, sino sociales, de salud, que tienen los individuos, además que crea una angustia cada vez que llega a las 7 de la noche, las 9 de la noche,
pero reiteramos que las medidas que deben ser reforzadas de manera obligatoria, el uso de la mascarilla, es importantísimo que todos los dominicanos, los que vienen al país y de turistas o de viajeros o de paso, utilicen de manera obligatoria la mascarilla. El tema de la limpieza de las manos, la higiene, para evitar pues que nosotros podamos con las manos o con cualquier otro elemento llevar esto a nuestros ojos, a nuestras caras. El distanciamiento social, que es distanciamiento físico, que yo creo que ahí es donde realmente no se ha hecho verdaderamente el esfuerzo. Por ejemplo, por un lado tú tienes que viernes, sábado y domingo hay muchos barrios de la República Dominicana que la gente está aglomerada, bueno, compartiendo sin distanciamiento, compartiendo con juca, con bebida, bailando en la calle, normal. Y entonces uno ve los videos en las redes y uno se pregunta si la policía está para esas aglomeraciones o para el toque de queda. Entonces yo creo que debe privilegiarse o priorizarse esa cantidad de aglomeramiento, porque en definitiva el COVID se pega no importa la hora, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, en la tarde o de madrugada o de noche. Y en ese aspecto pues desde hace tiempo sí nosotros entendimos que en el mes de marzo del año pasado debió ser más drástico desde el punto de vista. ¿Qué teníamos en contra? La campaña electoral, que la campaña electoral implicó que todos los que estábamos aspirando a puestos electivos hubo una gran movilidad, sobre todo en el mes de marzo, que fueron las elecciones inevitables. Exacto, entonces en el 5 de julio también hubo un rebrote, y ahora en diciembre, no solamente en República Dominicana, Mayra, sino en todo el mundo, porque mientras más se desplazan la gente, diciembre es un mes que hay mayor actividad económica, mayor actividad social, mayor movilidad, mayor desplazamiento, y eso implica mayor probabilidad de que la propagación del virus pueda tener un repunte. Eso es así. Y hay mucho traslado, incluso se aumenta mucho la visita a familiares, porque hay personas que durante todo el año no pueden visitar a los familiares porque deben tomar unas vacaciones para poder viajar de un lugar a otro, de un país a otro, y aprovechan diciembre. Se van a las provincias. Exactamente, a las provincias dentro del mismo país, hasta aquí en el mismo Distrito Nacional. Todo el que nunca ha bebido en su vida bebe en diciembre. El que no ha bebido durante los meses anteriores también bebe en diciembre. Es decir, el que no ha bailado baila en diciembre. Si es un mes. El que se ajuma se le mete un deseo de abrazar. Exacto. Y de ay, hermano. Que es parte de la tradición, tú sabes que eso es parte de la tradición de esta época, y que sobre todo pues lleva a una mayor compenetración, y ahí entonces viene la mayor posibilidad del contagio. Miren, señores, hoy es sábado y esas medidas, esas nuevas medidas fueron establecidas a partir del miércoles pasado. Todo el mundo vio en las redes, vio en los medios de comunicación de manera detallada de qué trata cada una de estas medidas. Entonces, si usted sabe que ya existen, que van a estar las autoridades para tratar de que se cumplan, para darle seguimiento a los ciudadanos. Señores, señora, evítese situaciones de mal gusto, haciendo algo que va contra lo dispuesto. Así debe ser, y sobre todo entendiendo de que el comportamiento nuestro va a implicar de una forma u otra que nosotros podamos propiciar que este virus, y al final somos más de 11 millones de dominicanos que comparten una media isla y que tenemos que estar en definitiva con mayor salud, mayor calidad de vida, y hasta que esto no se entienda, porque hay gente que todavía cree en su mente que esto no existe, que esto es teoría de conspiración, y hemos perdido a muchos seres queridos, a muchas personas que conocíamos producto de esta pandemia, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Precisamente pareciera que tú estuviste aquí ahorita cuando estaba haciendo yo la introducción, que decía precisamente eso. A pesar de los seres queridos, a pesar de todas las personas que han fallecido en el mundo entero todavía, hay gente capaz de decir que eso es un cuento, que el COVID no existe, y que cuando se le muere un familiar por COVID, dicen que no, que eso fue el médico en el hospital, que le dijeron que era COVID, un invento. O sea, yo no puedo creer que todavía haya gente pensando así en su cabeza. Pero los resultados están ahí, las estadísticas están ahí, y sobre todo que nos han dado muy duro desde el punto de vista de gente que nosotros no pensábamos que hoy no lo íbamos a tener. Oh, Dios mío, no diga eso, que mira,
Y oiga usted, amigo televidente y Tobías, ¿qué es lo más grave de esta situación? Es que aquellas personas que piensan así, pues no se cuidan porque no tienen supuestamente por qué cuidarse de nada. Pero ¿qué pasa? Que esa persona cuando no se cuida, no importa entonces que usted, que sea su vecino, su familiar o su cercano lo haga, No, porque están en lo mismo. Y que yo entiendo que muchas personas, y sobre todo en edades jóvenes, adolescentes, que salen, se movilizan, se desplazan, comparten, lo llevan a la casa. Sí. Y hay envejecientes, personas mayores de edad, y sobre todo personas que tienen muchos riesgos, como son problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de los riñones, asmáticos, y en todo ese sentido, esas personas que tienen comorbilidad son más propensos a que el virus ataque de manera más letal. Claro, están más indefensos, son más vulnerables. Entonces, si existiera algún lugar para uno como llevar allí aquellas personas que todavía son incrédulos ante lo que está ocurriendo y que si usted se va a morir, se muera solo, pues eso no fuera nada. El problema es que si usted no se cuida y yo me cuido y estamos juntos, entonces no vale de nada que yo me cuide porque igual estaríamos en riesgo los dos. Ojo que el COVID se ha llevado recién nacidos, se ha llevado adolescentes, se ha llevado jóvenes y de todas las edades. Es decir, que aunque la mayor probabilidad de riesgo esté en las personas que describimos anteriormente, se nos ha llevado de todas las edades. Eso no quiere decir que los de menor edad estén exentos. Y otra cosa, tampoco esto tiene que ver con pobres, esto va con todo el mundo, porque si ustedes se imaginan, al principio de la pandemia, uno de los primeros que el COVID tocó fue incluso el presidente de un banco europeo, imagínense. Y muchas personas, porque esto no pregunta. No, señor. Así es que hay que cuidarse, señores, hay que respetar, hay que evitarse situaciones engorrosas, innecesarias, simplemente porque usted entienda que eso es lo que usted dice que va y eso no es así, porque cuando hay una disposición especial es para todos, pero también vaya nuestras exhortaciones no solo para los ciudadanos, sino para las autoridades, sobre todo para los agentes de la policía. Hay muchos agentes que se pasan una noche entera trabajando, hay muchos agentes decentes que saben convencer y llevar a un ciudadano a entender que así son las cosas, pero hay otros agentes también que tienen los humos en la cabeza, que son prepotentes, muchos son maleducados y muchos entienden que quizás el hecho de ser agentes policiales lo lleva a hablarle mal, incluso a maltratar y golpear a un ciudadano. Y yo creo que eso solo debe ocurrir en situaciones extremas, cuando ya no hay de otra. Y entonces nuestra exhortación no solo es para los ciudadanos, debe haber un comportamiento de lado y lado para que las cosas puedan salir bien y que muchos policías que no anden tampoco por ahí abusando de los ciudadanos ni amenazándolos, no, mira, porque tú sabes que si no, si tú te dejas que te lleven, allí va a tener que pagar una multa de tanto, como invitándolo a otros asuntos, eso tampoco debe ocurrir. Así es. Bueno, señores, nosotros vamos a seguir conversando con Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, de muchísimos temas, porque este hombre es un diputado multifacético. Sepan ustedes que él fue el que introdujo y logró que se aprobara la nueva ley de tránsito y que instituyó el Intran. Me corrige cualquier situación. Nosotros quisiéramos saber, desde ese tiempo que empezó ya a aplicarse, no de manera total en la República Dominicana, sino de manera parcial, porque aún se necesitan algunos reglamentos que no se han aprobado para poder entrar ya en operación de manera total esta ley. Pero quisiéramos saber, con ese tiempo que va, pues el Intran ya aplicando esta ley que lleva instituido, ¿cómo tú calificas ese proceso, cómo se ha llevado, si realmente en ese tiempo y lo que se estipula ha cumplido con o ha ido cumpliendo con el cometido? Bueno, las expectativas nuestras no han sido cumplidas desde el punto de vista de cómo nosotros aspirábamos. Tú sabes que yo fui director general de Tránsito Terrestre durante 6 años en el Ministerio de Obras Públicas, es decir, que teníamos una experiencia previa antes de ser legislador y conocíamos el Estado. No esperábamos que los problemas se resolvieran de la noche a la mañana, pero la promulgación de la ley, su aprobación y promulgación,
de entrada fue un paso de avance porque creó o estableció lo más importante de esa ley, que era una reforma institucional que llevó a eliminar 5 instituciones, Sí. habían alrededor de 12, se redefinieron las instituciones que se quedaron, por ejemplo, se creó el Intran como autoridad única, se reformó la AMET hacia la DGCET, se le dieron las atribuciones a las alcaldías y al Ministerio Público y a la Justicia, en el caso del régimen sancionador. Hay unos reglamentos que todavía no se han completado, de 32 reglamentos, creo que nada más se habían promulgado, creo que eran 6, por lo menos los anunciados. Hay algunos que estaban trabajados y sobre todo que se necesita la voluntad política, la aplicación de recursos presupuestarios, es decir, una ley puede ser lo más ajustado a la realidad y al desarrollo de un país, pero necesita recursos para su correcta aplicación y ejecución. Se necesita mucha formación de los empleados del Intran, de la DGC, de las alcaldías, sobre todo los policías que manejan el tema de la psicología con el ciudadano, del Ministerio Público y hasta de la Justicia, capacitar a los transportistas, es decir, a los agentes, a los agentes que son quienes desplazan o se mueven o cargan sobre sus hombros la vida de muchos pasajeros. La mayor responsabilidad. Y también el tema de la carga, porque esa ley también trabaja lo relativo a la carga, también a la aplicación de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación al sector. Es decir, que yo creo que los retos y desafíos que se tienen para los próximos años, porque esta ley está estipulada para desarrollar y normar el país en los próximos 20 o 30 años. Incluso hay muchos de sus articulados, de sus mandatos, que tienen plazos, que si no es que de la noche a la mañana todo lo que está puesto en esa ley se quería lograr. Algunos elementos requieren plazos. Y seguimos con El Congreso Llega a Ti, pues, y continuamos nuestra entrevista con el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo. Antes de la pausa, Tobías, estábamos conversando precisamente de la nueva ley de tránsito y una partecita que yo no quiero dejar de tocar, porque muchas veces se habla de la ley de tránsito y de la responsabilidad que esto conlleva para los conductores, pero no se habla de la responsabilidad que tiene el peatón también en esta ley, que el peatón se veía siempre como el que nunca tenía la culpa. Bueno, el peatón va a tener responsabilidad acá, en este proyecto, en esta ley, perdón. Claro, tú sabes que la ley que se tenía anteriormente, la ley 241, que tenía 50 años, era una simple ley de conductas e inconductas y sanciones, pero solamente sancionaba a los conductores y no dejaba espacio, no había un capítulo para los pasajeros y para los peatones. Los 3 usuarios de las vías son los conductores, los pasajeros y los peatones, porque al final es el ser humano que está ahí, lo que llaman el factor humano, pero en diferentes vertientes dentro del contexto de la vialidad. Y en ese aspecto esta ley tiene un capítulo dedicado a los peatones donde establece cuáles deben ser las responsabilidades de los peatones, por dónde deben cruzar, el uso del paso de cebra, muy importante de lo que le llaman el paso de peatón, si hay un puente peatonal, la obligatoriedad de usar el puente peatonal. Si no está señalizado la cebra o el paso de peatón, dice a qué distancia desde la esquina hasta hacia adentro de la acera puede el peatón cruzar y que no lo haga en cualquier tramo dentro de una manzana, ¿verdad? Y establece sanciones a través del número de la cédula a los peatones, pero también en cuanto a los pasajeros que deben abordar a los carros de transporte público o al servicio de transporte público en paradas. Establece un sistema de paradas donde los conductores de transporte público deben montar y desmontar a las personas en esas paradas. Sanciona al conductor, pero también al pasajero. Eso es para obligar a que se organice un sistema de señalización de paradas y que el abordaje, el montaje y el desmontaje de los pasajeros sea en esos puntos, pero no en cualquier lugar. Es decir, que ahí está establecido incluso el capítulo más amplio de esa ley, el capítulo del transporte, porque aquí no había hasta esa ley, que nosotros fuimos el autor y proponente, no había una ley de transporte. Todo lo que se desarrollaba en el sector era por uso y costumbre, lo que le llaman el derecho consuetudinario. No había una ley de seguridad vial tampoco, esta es la primera ley también de seguridad vial, ni tampoco había una ley de movilidad, tanto urbana como interurbana, de pasajeros y de carga. Sí, porque lo que teníamos ley tiene un nombre larguísimo, todavía tú podrías decírmelo. Ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Santísimo, ahí termina y empieza. La gente lo resume en ley de tránsito y transporte. Exactamente. Ya para pasar a otro tema, todavía.
Esta ley establecía una serie de, multas muy altas. Hablaban de qué sé yo cuántos salarios, muy exageradas. No sé si todavía se continúa, se sigue con la misma medida de que fuera pues aplicada las multas anteriores, porque esto se iba a llevar a una modificación, porque se estaba hablando de multa de hasta 100,000 pesos para una persona que no gana ni 50. Entonces, se seguirá cobrando la misma multa anterior. Se va a trabajar ¿piensan ustedes trabajar en modificación de esta ley pronto? ¿Cómo? Mira, la ley anterior tenía multas muy pírricas que databan del año 67, cuando se promulgó la ley 241, implicaba multas de 25 pesos, la malta eran de 25 pesos, de 5, 3, 5 y 25 pesos. En el año 2007 se aprobó la ley 12-07 que estableció una quinta parte del salario mínimo para las multas que son leves y una tercera parte del salario mínimo oficial para las que son graves. Estamos hablando de 1,000 pesos cuando el salario mínimo era 5,000 pesos, porque fue aumentado a 10,000 pesos el salario mínimo. Y 1,667 de cuando era la tercera parte, cuando era de 5,000 pesos. Nosotros sometimos en este año precisamente una modificación de la ley 6317 con respecto a las multas de tránsito. Las multas de tránsito, no las multas de transporte, porque las multas de transporte se mantienen tal cual están establecidas, en proporciones de salario mínimo, porque es al servicio a los transportistas y a los conductores, pero hacia los usuarios que no son transportistas, llevamos una modificación. Como el salario mínimo se llevó a 10,000 pesos, de nada, no tiene sentido tener multas de 10,000 a 70,000 pesos, porque la ley establece que las multas tienen 3 clasificaciones: leves, graves y muy graves. De 1 a 3 salario mínimo, de 1 a 5 y de 1 a 7. ¿Qué implica esto? Que debido al criterio que se debe tomar o que debe tomar un legislador desde el punto de vista del régimen sancionador en cuanto a las multas, hay 2 principios: el principio de racionalidad y el principio de proporcionalidad. ¿Qué significa el principio de racionalidad? Que las multas deben tener una clasificación dependiendo de la infracción, de la gravedad. No es lo mismo estacionar un vehículo que llevarse la luz roja. Por eso la ley estableció el tema de la clasificación en 3 grupos, que es leves, graves y muy graves. Eso hasta ahí está bien. Y el otro es la proporcionalidad, que significa que no puede ser tan elevado, que no pueda ser alcanzado por los ingresos per cápita de los ciudadanos, es decir, que la multa sea pagable, porque de nada sirve tener un repositorio de multas elevadas que el ciudadano no pueda pagar. Como el salario mínimo se llevó a 10,000 pesos, nosotros sometimos un proyecto de ley donde se reducían esas multas que se elevaron de manera muy elevada a reducir cada una de ellas. Estamos hablando que hay 96 artículos que establecen sanciones en esa ley de tránsito, no de transporte, porque son 360 artículos y 32 reglamentos que van a ser modificadas por esta propuesta nuestra. Cuando tú hablas de tránsito y transporte, explícame. Lo que pasa es que cuando tú conduces un vehículo de manera particular es una violación desde el punto de vista de la vialidad del tránsito. Ahora, cuando usted está dando un servicio público, ya sea como taxista, como transportista de carga, como transporte urbano, transporte interurbano, esas multas hacia el servicio de transporte público y de pasajeros están clasificadas en otro capítulo aparte. Y ¿Esas son las de transporte? Esas son las de transporte. Y la ley, e incluso la ley establece que el Intran puede establecer de manera administrativa una serie de sanciones a los transportistas que antes no había. Es decir, no había forma de que la AMET, que es hoy la DGC, y que el sistema pudiera sancionar a los transportistas, porque al no haber ley de transporte, la AMET no podía decir que había más pasajeros de la cuenta o que debían usar el cinturón todo el mundo, que no había regulación. No había un artículo que definiera que tú tenías que montar y desmontar los pasajeros. Eso no existía en la República Dominicana. Es que nadie está obligado a lo que la ley no te... Como lo que la ley no prohíbe está permitido, todo eso que nosotros hemos sufrido durante 30 o 40 años, ya no hay excusa. Ya la ley tiene todos los aspectos que pudiéramos tener, por eso hablé de 20 a 30 años, porque mucha gente dijo, no, pero todavía estaba pensando en Suiza, en países desarrollados, pero al final, ¿qué tiene que ver un congresista? Un congresista debe ser el arquitecto de la sociedad que uno quiere para sus hijos y sus nietos, y no es regular el caos y el desorden que se tiene. Ay, Dios mío.
Bueno, todavía sabemos que tú tienes muchísimos temas de qué hablar y sobre todo hablando de esos proyectos que quedaron pendientes y que yo sé que ustedes quedaron pendientes y que ustedes han hecho muchos esfuerzos para que sean aprobados, pero que por una u otra razón no pudo ser posible. ¿Cuál de esos proyectos o cuáles de esos proyectos tú entiendes que deben ser aprobados ya en la primera legislatura de este 2021? Mira, nosotros tenemos durante más de 20 años trabajando y que ya está, se ha aprobado, incluso se promulgó, aunque el Tribunal Constitucional dijo que fue inconstitucional porque violamos el procedimiento de formación de las leyes, que es el Código Penal, que lo ha retrasado el tema de las 3 causales, pero que ahí, Mayra, hay 175 artículos que van a permitir que el Estado pueda enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, el tema de los feminicidios, el cúmulo de penas, es decir, por ¿Pero esta... van a excluir las 3 causales? ¿Eso es lo que se ha Bueno, dicho? hay una propuesta de excluirla y llevarla a una ley especial, Sí. porque ese artículo, creo que es el 110, ha evitado que la República Dominicana pueda estar disfrutando de los beneficios de tener un código penal que pueda dar al traste con todo eso, con todo esto. Pero también está el Código Civil, que uno de los elementos que yo recuerdo la última vez que lo aprobamos, son 2.503 artículos creo que tiene el Código Civil, era precisamente lo que nosotros aprobamos la semana pasada o esta semana, que fue el tema del matrimonio infantil, el artículo 144 y 145 del Código Civil. La última vez que lo aprobamos, lo que causó más discusión fue este tema, lo recuerdo como ahora, pero lo fue aprobado, se mandó al Senado, fue y perimió en ese interín. Pero está la ley de agua, que tiene también un tiempo muy precioso y que la hemos trabajado en diferentes comisiones. Cuando yo era presidente de la Comisión de Obras Públicas nos llegó a nosotros y nos llegaba también la creación de las CORA, las corporaciones de acueducto. Está la ley de ordenamiento territorial, que es importantísimo para que el país pueda organizar el territorio, para que se pueda planificar el uso del espacio, de los espacios y para qué pueden servir ese territorio. Va a ser una pieza importante para los ayuntamientos, para la planificación urbana, desde el punto de vista del país y para las herramientas de desarrollo, pero también está la ley de participación ciudadana. Aquí no hemos aprobado lo que establece la Constitución para el plebiscito, para el referendo, es decir, que hasta que no haya, hasta que no se apruebe una ley para que norme lo que es el plebiscito y este tema del referéndum, pues no puede la República Dominicana establecer estos mecanismos de participación popular, que son muy, importantes. Pero como que no lo quieren mucho todavía eso. Yo entiendo que es uno de los aspectos que tiene la Constitución del 2010, que es muy moderna, muy garantista, pero que va a llevar un momento en que vamos a tener que aprobarlo, así también como es la ley de fiscalización. Una verdadera democracia debería contar con eso. Claro, y que sobre todo la gente se exprese, aunque ya hay algunos ayuntamientos que han utilizado mecanismos de participación popular a través de temas, a través de plebiscito y de referendo a nivel de la municipalidad, pero no a nivel de la generalidad de los grandes temas, por ejemplo, que hay países que tienen ese tipo de mecanismo, que es el plebiscito y el referendo para temas donde el Congreso o el Estado consulta a la población antes de tomar una decisión sobre aspectos que el pueblo debe valorar sí o no. Ya finalmente, Tobías, sabemos que tú tienes en carpeta, no sé si lo sometiste ya, tu proyecto sobre las telecomunicaciones, porque tú te mueves sobre ese ambiente. Sí, durante más de 30 y pico de años hemos estado trabajando en ese sector de manera académica, pues a nivel también privado. Y pues en la próxima legislatura, que iniciará el 27 de febrero, nosotros estaríamos sometiendo la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que es una ley que tiene 22 años y era una ley de telefonía, y el nuevo marco jurídico de las TICs, porque tampoco tenemos una ley que norme las tecnologías de información y comunicación. Todo lo que se ha desarrollado acá ha sido, no vamos a decir por uso y costumbre, que en parte ha sido así, sino por decreto, y donde el Congreso no ha definido su rol con respecto a las TICs, que hay muchos aspectos importantes. Sobre todo tenemos una nueva Constitución. Debo decirte que este es mi trabajo de tesis de Derecho,
Nosotros estamos Ay, ya sí. concluyendo el tema de derecho y tenemos, hay que esperar la graduación, pero es nuestro trabajo, sí. Ya sometimos el anteproyecto. ¿Cuál es tu tema? Una modificación, un análisis diagnóstico de la ley 153-98, Ley General de Telecomunicaciones y su propuesta de modificación. Ese es el aporte que yo pienso dejarle en estos 4 años a la República Dominicana en ese sector que mucha gente me decía, Tobías, te han aprobado, tú has sometido varias leyes en diferentes sectores, en la discapacidad, en el lenguaje de señas, en el transporte, pero en tu sector nosotros no hemos visto que tú nos has complacido. Pero ellos no sabían que yo tengo alrededor de 7 años trabajando una legislación comparada, porque casi siempre cuando yo someto un proyecto de ley es un proyecto muy trabajado, muy de manera esforzada, porque sería aportes que uno le deja a las próximas generaciones. Y nosotros entendemos... Todavía inteligentemente tú estás matando 2 pájaros de un tiro. Miren que tú bien inteligente, su proyecto de ley, pero inmediatamente ahí te queda prácticamente la tesis. Lo que pasa es que... Por la investigación que tiene que hacer. Lo que no está prohibido está permitido. Aprovechando la investigación que estamos haciendo, el análisis transversal e integral de esta normativa y sobre todo haciendo los aportes de más de 32 años, más o menos, que tengo en el sector, no me calcule la edad. No. Nosotros entendemos, bueno, mi matrícula es 87 de ingeniero. Pero lo que digo es que es uno de los aportes que nosotros queremos hacer en nuestra área de especialidad a la República Dominicana. Yo creo que cerrando estos 4 años nosotros vamos a discutir, vamos a ver cómo el Congreso pues analiza, consulta a todos los sectores, porque sabemos que esto, al igual que todas las leyes, afecta intereses, pero siempre hay que poner el país siempre delante. Eso va a ser así. Señores, para nosotros un placer el que ustedes y Tobías Crespo pues nos haya acompañado en este espacio, nuestro primer programa de este 2021, deseándoles de verdad que todos unidos podamos trabajar para echar este país hacia adelante, Tobías. Gracias por darme esta gran oportunidad de iniciar tu primer programa del Congreso Llega a Ti. Ay, qué chulo. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.